Bienvenidos a otra edición del episodio número 5, sí, del podcast El Reto Política Pública 101. Mi nombre es Emma Marrero. Como siempre, me entusiasma la idea de que muchas personas me escriben y se conectan para entender lo que es el gobierno. Hoy el tema primario fue la reforma de permiso, o es la reforma de permiso, y el concepto de una legislación bajo promesa, o el gobierno con una junta de control fiscal. Eh, Llevamos semanas hablando de permiso, hablando de quién tiene la razón, de que si el proyecto tiene 800 y pico de páginas, de que fue a la misma vez, muchas controversias que realmente no están atendiendo el tema importante que es de eso se puede implementar. Así que para eso tenemos al senador Ángel Toledo. Estoy muy agradecida de que esté aquí porque no creo que haya una persona más oportuna de explicar y traer la conversación de manera sencilla, y sobre todo, pues el privilegio de que es un incumbente. Así que, senador, muchas gracias por Gracias a ti, estar Emma. aquí. Estábamos hablando fuera del aire que tenemos 1000 temas que pudiéramos conversar, así que de inicio le propongo que puede venir cuantas veces quiera. Te lo agradezco El micrófono mucho. es suyo. Igual yo estoy a las órdenes tuyas y de tu Perfecto. público todo el tiempo que tú me necesites. Perfecto, porque hace falta que se le lleve esa voz al ciudadano y que entienda que es un gobierno que sirva. Además de que el título de tu podcast me fascina porque me vuelve a la universidad. Política Pública 101 es meterme en el océano de donde yo sé nadar. Exacto, sí, que de hecho, antes de comenzar, me gustaría que dé todos los títulos de todas las comisiones, porque la ventaja que tenemos es que el senador es abogado, así que Sí. conoce y piensa con esa perspectiva. Así que... Pues mira, Emma, yo presido la Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno es una comisión bien amplia por su jurisdicción. Quiere decir que todo lo que tenga que ver con la estructura gubernamental y cómo opera el gobierno termina en mi comisión. Puede ser salud, puede ser deporte, puede ser comercio, puede ser permisología, energía. Y de repente tú dices, Dios mío, ¿por qué tantos temas distintos? Porque eso es gobierno. Gobierno al final del día regula todo el andamiaje de la política pública gubernamental que impacta de alguna manera la estructura, cómo opera precisamente el tema de hoy, ¿no? Presido también la Comisión de lo Jurídico, que es una comisión también bastante grande, con mucha responsabilidad, porque es la comisión a la que llega todo proyecto de ley relacionado con enmiendas al Código Civil, Código Penal, a las reglas de procedimiento administrativo, reglas de evidencia, reglas de procedimiento civil y criminal. Casi nada. Pero es divertidísimo. La realidad es que siendo abogado, siendo profesor, gobierno me fascina. Siendo abogado, jurídico me fascina también. Y tengo otra que es una comisión conjunta que en este cuatrienio le toca presidirla al Senado, que es la Comisión Conjunta para la Revisión de Reglamentos de Agencias Administrativas. Tiene un nombre un poquito más largo, pero ese es mi resumen. Definitivo que está bastante largo. Y de hecho, estaba viendo el podcast de La Trinchera. Sí, lo viste. Cristian Sobrino, sí, Sí. espectacular. Que me gustaría quizás un minutito para que explique el trasfondo, porque además de senador, tiene la experiencia y el conocimiento del Departamento de Educación. Sí. Que eso es algo bien importante en cuanto a la gobernanza y la estructura. Así que si puedes decirle al público de dónde vienes de manera rapidita. Pues mira, realmente yo vengo de estudiar aquí en la Universidad de Puerto Rico, hice mi bachillerato en ciencia política. Me gustó mucho el estudio no la politiquería, el estudio de la ciencia política. Correcto. Y por eso seguí estudios doctorales en política. Ya ahí me fui para Estados Unidos. En Penn State hice maestría y doctorado en ciencia política. Mi enfoque fue la metodología de investigación. Realmente es el área que me apasiona. Así que me especialicé en métodos de investigación y política americana. Un poco de política comparada como minor, pero mi enfoque más bien era métodos de investigación. Regresé a Puerto Rico. Empecé a enseñar en la Universidad de Puerto Rico y luego me pasé a la Universidad Ana G. Méndez. Pero en ese momento entré a la Escuela de Derecho porque realmente mis estudiantes me estaban haciendo preguntas que yo no sabía contestar. Y dije, bueno, pues me tengo que educar sobre eso. Lo que no sabía era que me iba a gustar el derecho. Y sabía que me iba a gustar desde un punto de vista más teórico, pero en la implementación y en la práctica no sabía que me iba a gustar tanto. Así que cuando me gradué, siempre he estado enseñando, siempre he estado en la universidad. Y lo que hice fue que hice como una combinación de litigar durante el día y entonces enseñar por la noche. A raíz de eso, añitos después, cuando ya era rector de la Universidad Ana G. Méndez, hay unos cambios de estructura en la universidad. Yo ahí salgo de la universidad
porque entonces, o ahí en ese momento, el gobernador Pierluisi me solicita que entonces me integre al Departamento de Educación, que no era lo que yo esperaba hacer. Yo realmente esperaba regresar a la práctica, seguir enseñando, regresar a la práctica del derecho, pero nada, Dios quiso otro camino. Y entré al Departamento de Educación, que si yo pensaba que iba a coger las cosas un poquito más relajadas en ese momento, ya tú sabes que eso no fue lo que pasó. No, para nada. Estuvimos ahí. Exactamente. Incluso ahí fue que empezamos a manejar todo el proceso o el proyecto de centralización del departamento, evaluar una nueva estructura del departamento para abonar agilidad. Pero, ¿sabes qué? Ahí yo dirigía la subsecretaría académica. Estuve como 1 año y 3 meses realmente conociendo un equipo espectacular de profesionales que laboran en el Departamento de Educación y tomando muy en serio ese proyecto de la descentralización porque creo en ella. Yo todavía al día de hoy, también, a pesar de que ese proyecto no se implementó, yo creo en la descentralización del departamento y que las cosas lleguen directo al estudiante con mucha más agilidad, con mucha más facilidad y más directo, ¿no? Quizás luego nos encontramos discutiendo otra política pública de esa descentralización. Así que sí estuve en el departamento, ahí implementamos unas medidas de aceleración académica que han permitido, Emma, que desde aquel entonces que yo entré en el octubre del 2022, hasta el día de hoy, no ha habido un año en que el departamento haya descendido en la ejecutoria de los estudiantes en las pruebas CRECE. Lo que quiere decir es que todos los años consecutivamente, desde ese primero mío, los estudiantes han ido ejecutando mejor y mejor y mejor en todas las disciplinas, español, matemática, ciencia, inglés. Y eso pues me da mucho orgullo porque fue un proyecto que sembramos en el departamento con un equipo de trabajo que hoy día permanece allí. Es excelente. Y Beverly Monroe está allí. Hay otro equipo, o sea, un equipo buenísimo, que cuando yo salgo, como ya ese motor lo teníamos prendido, ellos siguieron moviéndolo hacia el frente. Desarrollo de destrezas de lectura, de comprensión lectora en grados menores. Eso pues también ha tenido un impacto muy positivo gracias a ese trabajo que estamos haciendo y un trabajo colaborativo también con organizaciones sin fines de lucro que se hizo en aquel momento, pero que todavía hoy se sigue haciendo. Sí. Y nos damos cuenta que cuando trabajamos en colaboración realmente vemos esos resultados y hasta el día de hoy siguen las cosas así de buenas. Sí. Buena política pública con buenos resultados. Acabas de dar un trasfondo, ¿verdad?, de cómo precisamente se trabaja un proyecto dentro de una política pública como el gobierno, como el Departamento de Educación. Aprovecho y pues recuerdo que cuando estuvimos en la oficina de gerencia y presupuesto, el enfoque primario era que cuando el Departamento de Educación pedía un presupuesto para X cosa, nosotros íbamos al Departamento de Educación para entender la política pública y poder implementarla y justificarla. Y lo hacían ágilmente, lo hacían con mucha agilidad. Sí, y lo digo porque tenemos el chip y ahí es que me trae a la conversación que siempre he pensado que Puerto Rico no es una estructura gubernamental que requiera legislación por legislación. Claro. Pienso que es medular que en el momento de legislar se piense en cómo se va a implementar. Cuando yo veo los proyectos que los leí, en mi primer gancho fue, pero espérate, la reforma de permiso tiene que ir alineada a la contributiva. Eso todo tiene impacto fiscal. Claro. La contributiva tiene que ir alineada a la presupuestaria. De acuerdo. Necesitamos saber dónde está el dinero. Por eso ahí viene el tema del ERP. Todo eso incluso se alinea con la parte de la reforma del Departamento de Educación. O sea, hay una serie de reformas que si me preguntaran, yo me sentaría y haría una super ley de gobierno postpromesa y que cada capítulo de la ley hable de una reforma de manera lineal, porque ahora mismo, ¿cuánto tiempo tenemos para aprobar la sesión? Acaba el 30 de junio. Es del 30 de junio, exactamente. Es un reto. Sí lo es. Como el podcast, actually. Es un reto del tamaño de África atender ese tema. Así que por eso lo digo, porque cuando vi que estuvo en las vistas públicas la preocupación con lo de descentralizar o la cláusula de supremacía, pues dije no. La persona perfecta es el senador, así que vamos a empezar rapidito para explicarle a las personas cómo se legisla con un gobierno, ¿verdad?
bajo promesa, quizás usando de punto de partida la reforma de permiso. Y me gusta tu visión porque es bien, bien importante para toda legislación en Puerto Rico ahora mismo que tú hables de legislación post promesa. Correcto. Post Junta de Control Fiscal. Ese factor es determinante en todo lo que tú estás legislando, pues porque van a tener algún impacto de una forma o de otra. ¿Cuál es la situación? La pregunta tuya es magnífica porque nos enmarca. Antes de hablar particularmente de la reforma de permiso, hay que pensar cómo y por qué se legisla. Yo pienso al igual que tú que podemos vivir en una jurisdicción que está sobrelegislada y que presentar legislación como cuestión de volumen no es lo adecuado. O sea, el decir, bueno, qué bueno fue este legislador porque presentó 1 millón de proyectos de ley. Cuidado porque no necesariamente la cantidad es lo que determina, digamos, el éxito. A veces tú tienes un legislador o una legisladora que presenta pocas medidas que consolidan, que integran y que permiten agilizar procesos y son realmente las que necesitamos. Quizás no presentó 1,000, pero presentó 10 o 15 o 20, a las que hayan sido, que lograron hacer que las cosas fueran más ágiles. ¿Por qué? Bueno, porque para mí toda legislación tiene que empezar, Emma, tiene que empezar con un concepto, con una idea. O sea, tú tienes que tener el oído puesto en tierra, particularmente en ese sector que se va a ver afectado por esa legislación, porque si ese sector no te está pidiendo esa legislación, no la necesita, un poco el if it's not broken, why fix it, ¿no? Pues entonces la gente va a decir, pero ¿para dónde va esto? O sea, ¿en qué dirección va esto? Te lo van a cuestionar los medios. ¿Por qué? Pues muchas veces los medios están haciendo un trabajo de fiscalización que tienen que hacer. Tú haces un trabajo de fiscalización en este podcast que creo que es más que necesario, ¿no? Así que para mí, todo proyecto, por lo menos así es como opero, todo proyecto que yo voy a presentar tiene que tener una justificación detrás, tiene que tener una conexión de oído en tierra con ese sector que va a verse afectado o que te lo pide. Por esa razón tampoco tengo problema en presentar mucho proyecto por petición, porque el proyecto por petición dice mínimo 2 cosas. 1, que es algo que alguien allá afuera está pidiendo, y 2, que esa gente tiene la confianza en ti para contarte su necesidad y tú, luego de evaluarla, dices, esto yo lo puedo presentar, no hay problema. Así que en ese sentido, pues creo que así debe funcionar. Una vez te llega la idea, entonces nos toca confeccionar el proyecto. Ciertamente, eso lo trabajo yo, pero lo trabajo con equipo, ¿no? Yo tengo un equipo de compañeros y compañeras asesores, abogados, si no todos en su mayoría, que hacen lo que tú acabas de decir también. Este proyecto, ¿cómo impacta esta otra ley y esta otra ley? Porque es que no pueden mirar el proyecto en el vacío. Correcto. Este proyecto, implementarlo puede crear un desbalance en esta otra política pública de esta otra ley y eso se puede ver afectado. Creas un desajuste, creas una desfase en otra área simplemente presentando un proyecto. Así que sí, como tú muy bien dices, como cuestión de política pública, cuando tú estás desarrollando el proyecto, prefiero yo a que tu meta sea presentar muchas cosas, el que realmente reflexiones sobre lo que estás presentando y cómo eso, digamos, permea en otras áreas, las afecta o las hace más ágiles. Si las hace más ágiles, vamos entonces vamos por el buen camino, o sea, vamos al próximo paso. Una vez tú te sientas a discutir cómo esto impacta a las otras áreas, pues nos toca redactar el contenido, la exposición de motivos, el decreto, textualmente, pues, ¿cuál es la ley? ¿Qué es lo que se ordena o qué es lo que se prohíbe en ese proyecto? Una vez ese proyecto está redactado, ese proyecto no se convierte en ley, lo tenemos que someter en secretaría y secretaría se encargaría de asignarlo a la comisión que corresponda. Si se trata de un tema, en mi caso, jurídico o de gobierno, pues claramente va a venir para mi comisión. Pero si es un proyecto que impacta la salud, si es un proyecto que impacta la permisología, como el que vamos a discutir, si es un proyecto que trabaja el turismo, pues se asigna a la comisión del Senado que trabaja ese tema. ¿Por qué? Porque ahí se celebran las vistas públicas y se piden memoriales explicativos. O sea que nada de esto es
ni por mi gusto, ni por mi gana, ni porque yo quiero. Una vez el proyecto se redacta, Secretaría lo refiere a la comisión y esa comisión entonces va a pedir memoriales explicativos de partes interesadas que te van a decir cuál es su postura en relación con ese proyecto. ¿Qué opinan sobre él? ¿Qué enmendarían? ¿Qué arreglarían? O incluso si están absolutamente opuestos a él. Y esos memoriales te llegan. Esos memoriales muchas veces sirven para redactar el informe, pero en otras ocasiones tú sabes que hay una necesidad de discutirlo públicamente. Y entonces citas a vistas públicas. En las vistas públicas tú determinas pues quiénes vienen a exponer. Esas personas también presentan memoriales. Y esa discusión, y me voy a detener muy brevemente en esto porque algunas personas piensan es que las vistas públicas son obligatorias. Depende. Porque si tú tienes un proyecto que estás evaluando a base de los memoriales y que los memoriales que te están escribiendo todas las agencias se pueden integrar en un informe que es productivo, pues lo puedes resolver sin problema de esa manera. Hay otros que requieren la discusión cara a cara. Vamos a hablarlo, porque es que en el memorial yo lo leo y el memorial a veces me provoca más preguntas que respuestas. Si eso pasa, por lo menos mi equipo, inmediatamente hablamos y citamos a vistas públicas. Aún teniendo los memoriales, vamos a vistas públicas para que profundicen sobre un tema, para que aclaren un punto en específico, porque a veces, muchas veces, la política pública no es unidimensional. Lo decías tú al principio. Realmente, esto que está ocurriendo aquí tiene impacto en estas otras áreas y eso no se puede poner así tan claro en un papel. En muchas ocasiones hay que traer a las personas para que lo podamos discutir, hacer preguntas, intercambiar impresiones, que otros compañeros y compañeras senadores hagan sus preguntas también, porque de eso se enriquece la discusión. Con todo eso, entonces se redacta el informe. Y ese informe puede ser positivo a favor de la medida o negativo. Un informe positivo no quiere decir que la medida quedó aprobada y un informe negativo básicamente tiene la implicación de que esa medida no sigue. O sea, si se rinde un informe negativo, esa medida terminó ahí. Si se rinde un informe positivo, pasa al próximo nivel, que no es una aprobación. Con un informe negativo se tiene que someter a secretaría porque entonces se abra la discusión del pleno. Hasta ese momento solamente ha visto y discutido ese proyecto la comisión que lo trabaja y los miembros de esa comisión. Claro, las comisiones tienen miembros de todos los partidos, eso está claro, pero una muestra de esa membresía. Cuando recibe el informe positivo, secretaría lo pone en reglas y calendario y cuando le toca el día, pues se baja a la discusión en pleno y hay una discusión en pleno de ese proyecto. Nosotros somos hoy día entre 28 senadores y senadoras de todos los partidos, pues eso se abre a la discusión. Y puede ser discusión tan compleja como que cada senador, cada uno tome un turno para discutir eso, 10 minutos para discutirlo con turnos de refutación. O sea, son 10 minutos de exposición inicial, pero todavía si hay algo que tú quieres aclarar, tú puedes tomar un turno entonces para aclararlo una vez has presentado. Así que hemos tenido discusiones larguísimas de un proyecto, como hemos tenido discusiones que han sido más cortas porque la explicación se ha concentrado en algunos que levantan argumentos sobre ese proyecto. Es en ese momento entonces que se vota para aprobar o no. Si el proyecto queda aprobado, entonces pasa a Cámara a esto mismo. O sea, pasaría a la Cámara de Representantes para que ocurra exactamente lo que te acabo de explicar, pero entonces en Cámara. Y si se aprueba en Cámara, entonces va donde la gobernadora para que la gobernadora lo firme. O sea que es un proceso bien detallado, no es un proceso de la noche a la mañana, no es algo que se da de inmediato. Y por lo menos la manera en que yo lo tomo, Emma, yo tomo muy en serio la legislación que produzco y la que llega a mi comisión, que son dos cosas distintas. Por un lado está la legislación que yo presento o porque yo la escribí o porque alguien me peticionó la presentación, pero por otro lado está la legislación que yo evalúo desde las diferentes comisiones que presido, que quizás no son proyectos de mi autoría, pero se evalúan en mi oficina. Yo tomo eso muy en serio. No importa de quién venga la legislación. Puede ser de algún compañero de mi delegación del Partido No Progresista o puede ser un compañero o compañera de alguna otra delegación o de los independientes. Se toman bien en serio.
Incluso hay muchas veces que el público entiende que como se trata de un proyecto que se está discutiendo en mi comisión, es que es mío, como de mi autoría. Muchas veces, como entro en el detalle y las particularidades del análisis, a veces conozco una minucia del proyecto, a veces más que el mismo autor, porque el mismo autor todavía no ha visto la posición que han tenido diferentes personas sobre el proyecto. Me reúno con ellos, lo discuto, obviamente porque el autor o la autora pues también tienen que estar en buena posición de defender su proyecto. Claro. Así que así es como se trabaja. Hay mucha discusión. Incluso te tengo que decir que lo que enseño en los cursos de política americana sobre cómo un proyecto se convierte en ley no es ni cercano a la realidad de la práctica, porque en el libro te lo enseñan linealmente y en la práctica esto va por todos lados y de momento lo que tú crees que ya hoy se terminó toma este otro giro que tú no sabías que iba en esa dirección. Es bien interesante. Sí, y lo mismo pasaría entonces con las leyes, que quizás las personas no toman en cuenta la estructura gubernamental y como mencionaste, se ven bien bonitas en papel. O sea, bellas, pero entonces si tú creas puestos, tienes que validar la reforma de servicio público con la Junta. O sea, hay un sinnúmero, es un ecosistema operacional, si pudiéramos decir, de cómo funciona. Igual que cualquier legislación, que regresa al punto inicial tuyo, cualquier legislación que tenga algún impacto fiscal, la Junta de Control Fiscal lo va a ver. Sí, y te tienes que sujetar a ley promesa. Sí. Gracias por todo esa línea de tiempo de la vida de un proyecto de ley. Yo creo que las personas, no sé, me imagino que sí, reconocieron mucho tu participación en la comisión total. Sí. Reconocieron mucho. Pero lo hago con mucho orgullo y con mucha seriedad. Por eso digo, lo celebraron y te distinguió en esa discusión. Así que bueno que pones ese trasfondo. ¿Verdad? Vamos a ir rápido a la reforma de permiso. Desde tu experiencia de la vista pública y lo que quieras decir, pero me interesaría que hables y puedas abundar de otro proyecto como el de transparencia, otro tipo de proyectos que entiendes que tienen impacto. Así que pues te voy todo tuyo. Voy a in a nutshell. ¿Cómo se dice in a nutshell en español? En resumen. Bueno, en resumen. Pues en resumen, te voy a presentar la reforma de permiso, que claro, se trata de un documento de 830 páginas aproximadamente, pero está el proyecto 1173, que es de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que ese es otro. Y tengo que decir que uno, o sea, el proyecto de administración, el que viene de Fortaleza, que es el grueso, ese proyecto mira más el andamiaje y el proyecto del presidente mira más el proceso. Por eso es que yo entiendo que esos proyectos se integran perfectamente bien. Claro, para yo poder agarrar el proceso, tengo que arreglar bien del andamiaje, porque ese proceso va a depender de una estructura bien montada. O sea que el proyecto que aprobemos tiene, como tú decías al principio, tiene que tener posibilidad de implementarse. No es simplemente aprobar un proyecto porque sí, es que una vez tú lo apruebes, tú tienes que poder decir, ya sé exactamente quién se encarga de evaluar qué cosa, en qué oficina se hace eso, quién tiene la decisión final, o sea, quién aprueba el permiso. Bello sería eso. Y eso tiene que estar ahí, lo tiene que decir porque es que es la ley. Y con ese nivel de cuidado es que estamos celebrando las vistas públicas. Entonces, vamos a utilizar lo que te expliqué ahora al principio con este proyecto. Un poco vamos a usar este proyecto como ejemplo de aquello inicial. Se trata de un proyecto de mucha complejidad porque tiene un impacto grande. Se trata de un proyecto que va a transformar el sistema de otorgación de permisos en Puerto Rico. Pero conociendo que los permisos no son solo permisos de construcción, Emma, hay que pensar que esa ley va a impactar hasta el permiso para tú cortar un árbol, un permiso para tú montar un negocio en la marquesina de tu casa. O sea, desde lo más simple hasta lo más complejo, que es construir un edificio en el medio de yo no sé dónde. O sea, a todo eso impacta la reforma de permisos. ¿Qué ocurre? Que por el impacto que tiene, pues eso no es algo que tú resuelves con un memorial y lo discutes en la oficina. Tienes que celebrar vistas públicas. ¿Por qué? Porque va a haber mucha pregunta de fondo, de profundidad, de análisis que los legisladores que vayan a las vistas públicas pues queremos hacer. Claro está, y esto es bien importante, la comisión que atiende ese proyecto cita a los miembros, van los que quieran ir. Yo he ido
a todas las vistas públicas relacionadas con el proyecto de permiso, pero tengo compañeros que no han ido. Y hablo de la oposición particularmente. Así que si los compañeros de la oposición no van, pues entonces no están ahí para discutir lo que es la política pública, para hacer las preguntas que hay que hacer. La oportunidad la tienes, después no la puedes reclamar. O sea, una vez la perdiste, no la puedes reclamar, ¿no? Así que estas vistas públicas realmente se dan para profundizar en el detalle del proyecto y entender esas cosas que pueden ser problemáticas en la implementación. Y tú mencionaste unas que no sé si alguna vez escuchaste alguna de las entrevistas, porque es que puntualizaste en precisamente las que son mis preocupaciones y me alegra. Me alegra. Mira, yo tengo una observación particularmente con una cláusula de supremacía que aparece en el proyecto 1183, que es el de Fortaleza. 1173 el del presidente del Senado, 1183 el de Fortaleza. ¿Y por qué te lo menciono? Porque es que, otra vez, el proyecto de Fortaleza, siendo el que establece la estructura, tiene que estar bien diseñado para poderle insertar el procedimiento que está en el 1173. El 1173 tiene mucho sentido porque es el que establece cómo se va a dar el paso 1, paso 2, paso 3 de la implementación, pero ese paso 1, 2 y 3 necesita de una estructura. Y si la estructura no está bien montada, los pasos no se van a dar bien. ¿Cuál es el problema con la cláusula de supremacía? Para mí, la cláusula de supremacía de un proyecto ordinario te dice esta legislación, una vez aprobada, básicamente irá por encima de cualquier otra legislación previa. Eso es lo que dice normalmente. ¿Por qué razón eso es importante? Bueno, porque si hay una legislación previa que choca con esta, pues tú tienes que decir cuál tendría, digamos, supremacía, literalmente, por eso cláusula de supremacía. ¿Cuál va a usar el tribunal para evaluar? Y el tribunal, mirando la cláusula de supremacía, va a decir, es que el legislador quiso que esta ley fuera por encima de cualquier otra relacionada con este tema. Y resolvimos cualquier disputa. Pero la cláusula de supremacía que está incorporada en el 1183, además de decir esto que yo te acabo de decir, dice que la cláusula de supremacía de este proyecto permitiría revocar cualquier licencia, permiso, autorización existente. No dice solamente cualquier ley que choque con esta. Suponte que ya a ti te hayan otorgado un permiso de construcción y con la implementación de esta ley, la persona que esté a cargo de tomar la decisión puede decir, y te revoco este permiso. Y tú dices, pero ¿cómo lo vas a hacer? Porque es que ya estaba aprobado. Yo decidí. Pues yo tengo un problema con eso. Tengo un problema con eso porque le da demasiado poder a una sola persona, que todavía no sabemos quién es. Todavía no sabemos quién es. ¿Por qué razón? Porque si yo te di una licencia, si yo te di una autorización, si yo te di un permiso al amparo de la ley vigente, pues esa fue la ley vigente. Eso se sostiene en ley. Y aquí tú estás diciendo que al amparo de esta nueva ley, si se aprobara, la persona X, que no sabemos quién es, tendría toda la potestad de revocar lo que quisiera a diestra y siniestra y no se limita a la supremacía de la ley. No se trata de que esta ley, una vez entre en vigor, derogaría cualquier otra ley. No, es que también le permite a alguien decir, y si hay un permiso que yo quiero dejar sin efecto, que ya se otorgó, lo voy a dejar sin efecto sin problema alguno. Y a mí eso no me parece adecuado. Ese es un problema que yo veo en ese proyecto. Otro problema que veo en el proyecto, y nuevamente no son problemas insubsanables, todo lo contrario. Claro. Son problemas que para ajustarlos a la política pública del Estado, de agilizar, porque volvamos al punto 1, ¿cuál es el propósito? Cuando tú pones el oído en tierra, lo que motivó estos proyectos, ¿qué es? Como cuestión de política pública, ¿qué estás buscando? Pues nuestra gente, nuestros comerciantes, el desarrollo económico, te están diciendo, es que la permisología en Puerto Rico es tan y tan difícil, tan burocrática y tan complicada que el desarrollo es prácticamente imposible. Pero también te lo dice el sector ambiental y también te lo dice, o sea, los diferentes sectores que dependen de una ley de permiso ágil, te dicen, es que realmente es bien complicado porque es que todo está tan segmentado, aun cuando hay un permiso único, todo está tan segmentado que es bien difícil implementarlo. Y tú oyes y dices, bueno,
Pues eso es un problema. Vamos a atenderlo adecuadamente con política pública nueva que obviamente requiere legislación. Pues aquí es donde estamos ahora, mirando la legislación que cambiaría la política pública de cómo trabajamos permisología, cómo agilizamos la permisología sin, digamos, impactar la parte de regulación. Porque yo pienso, y esto lo he discutido en el Congreso, cuando hemos visitado el Congreso, le he dicho a muchos congresistas, yo creo que pueden coexistir muy, muy bien el desarrollo económico con la debida regulación y la protección. No, una cosa no choca con la otra. Lo que pasa es que no podemos pensar que toda la desregulación es lo necesario. Correcto. O que absoluta y total regulación es lo necesario. Tenemos que crear un punto medio en que cumplamos con la regulación y la protección que se tiene que tener del ambiente, de la ciudadanía, de noise pollution y ese otro tipo de cosas. Hay que cumplir con eso porque eso se puede dar fácilmente y eso es compatible también con el desarrollo económico. Correcto. Y con un desarrollo económico ágil, ¿no? En eso entonces nos encontramos ahora discutiendo un proyecto que ya establece la receta para ver cómo podemos mejorar esa receta, cambiar esa receta de manera que cumpla con lo que queremos que cumpla, que haya un desarrollo económico saludable, que hayan obviamente unos límites y unas salvaguardas que proteja a la gente también y que eso permita que el proceso de permisología se pueda mover con la facilidad con la que se tiene que mover. Estas discusiones se están celebrando ahora y yo tengo entonces una segunda observación con ese proyecto 1183 y es en el tema, a ti y a mí que nos gusta el tema de la descentralización, cómo ese proyecto impacta el municipio. Hay un proceso de permisología que se corre desde el municipio y hay municipios que cumpliendo con unos requisitos en ley, pueden otorgar permiso. Tienen oficinas de permiso ellos mismos. ¿Cómo este proyecto 1183 le quita esa autonomía descentralizada? Porque hay una cosa, Emma, hay una realidad y muchas veces el municipio a nivel regional o a nivel municipal, tú entiendes mejor tu topografía, tu ciudadanía, que mirándolo desde lo macro. A veces desde lo micro, como alcalde o alcaldesa, tú sabes exactamente dónde no se debe construir o dónde sí se debe construir. ¿Cómo protejo, digamos, un terreno agrícola o cómo protejo un terreno que hay que, o sea, de estos terrenos que hay que proteger porque son playas, porque son, no sé, salvaguardas culturales o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo protegemos eso? Muchas veces el alcalde ve eso porque lo vive todos los días, porque lo tiene ahí. Entonces, me parece que el proyecto, cuando se vaya a la implementación, que yo creo que es brillante tu observación, yo no puedo tener un proyecto estatal que choque con la implementación municipal, porque me va a crear una desfase que terminará en los tribunales, que no es lo que queremos. Un parcho. Un parcho, exactamente. Así que estamos en el buen momento ahora mismo de ver dónde pueden surgir esos parchos para poderlos prevenir, para poderlos evitar y desarrollar un proyecto que realmente integre las diferentes agencias que impactan directamente el proceso de permisología. Bomberos, Departamento de Salud, Junta de Planificación, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Secretaría Auxiliar la OCPE, la Oficina de Gerencia de Permiso. Son diferentes entidades, actores principales en este proceso que tenemos que integrar. No los podemos dejar desperdigados, ni podemos permitir que sigan siendo, digamos, tan desconectados como pueden estar ahora mismo. Eso es uno. Dos, ¿centralización absoluta o descentralización? Porque yo tengo una preocupación bien grande con el 1183, que igual es subsanable, es algo que se puede atender perfectamente bien. Dicho sea de paso, me he reunido con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, con el compañero Sebastián. Me parece un profesional excepcional. Excelente. Excelente profesional. He hablado con él y me encanta que él está en su visión es una visión muy integradora. Es una visión precisamente de
¿Cómo hacemos que esto opere? Operacionalmente funcione. Porque yo tengo una preocupación que la compartí con él y es que no debemos, déjame decirlo en positivo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad de revisión de permisos que hace muchos años no se había dado para generar una ley y un proceso que pueda durar por muchos años hacia el futuro. Y yo creo que la absoluta centralización en una sola persona no es la respuesta. O sea, supongamos, que yo sé que no es la intención de Sebastián en el DIDEC, pero supongamos que el proyecto, a mi pregunta inicial, ¿quién tiene la decisión última? ¿Quién tiene la decisión final de aprieto el botón, aprobado o no? Si eso recae en uno solo, la lentitud va a ser increíble, porque ese uno solo va a tener que leer cada proyecto, cada solicitud, cada situación, y eso va a ser un poquito complicado. Uno lo diversifica, uno lo maneja de una forma un poco más ágil, y ahí podemos ir al 1173. Fíjate que el proyecto 1173 te dice, hay unos proyectos que son de pequeño impacto, o sea, de poco impacto, que el que los propone, el que los somete a la plataforma puede, a través de un profesional, certificar que esto cumple con esto, con esto y con esto, someter la documentación y en principio queda aprobado. Y ya, claro, está sujeto a fiscalización, está sujeto a verificación y a validación, y el permiso puede quedar suspendido si usted mintió en algún documento o no suplió la documentación necesaria, pero en principio quedaría aprobado. ¿Cómo? Pues porque tienes la utilización sabia de la tecnología y porque se trata de un permiso que no es de alto impacto, ¿no? Mientras que dejas a los equipos de pericia, por llamarlo de alguna forma, evaluando pues estos que son un poco más complejos, que tienen que ver con construcciones y otras cosas que realmente van a requerir de la evaluación de diferentes sectores, ¿no? Así que esa parte de la mecánica yo creo que es sabia porque dispersa el decision making. El proceso de evaluar y decidir tiene unos proyectos que, como quien dice, una vez entren por el pipeline, van a esta bandeja porque realmente son simples, no tienen tanto impacto. Los otros van a esta otra bandeja porque requieren una mirada más detenida. Eso tiene sentido. Eso tiene mucho sentido en términos logísticos, ¿no? Yo no creo en la absoluta decisión de uno solo para todo, de esquina a esquina, como no creo en la cláusula de supremacía, como no creo tampoco en la remoción de la autonomía municipal que realmente ha funcionado, especialmente en municipios que o por su población y su expertise tienen oficina de permiso, o aquellos que han creado consorcios que hasta esta fecha han funcionado perfectamente bien. Así que, en términos de la permisología, yo te diría que el proyecto 1183 y el 1173 que están en discusión conjunta, fíjate que no se separaron. Como uno guarda relación con la otra, se están discutiendo en vistas públicas juntos, literalmente, simultáneamente. Y uno mira más la estructura, y ya te he dado cuáles son mis observaciones sobre eso en particular. El otro mira más la mecánica. Me parece que son dos proyectos que se pueden integrar, pero que este proyecto que realmente agiliza el 1173 del senador Rivera Schatz, que realmente agiliza el proceso y que pudiera necesitar alguna revisión, claro que sí, pero ese proyecto se puede encajar bien en el 1183, que más bien monta la estructura con unas revisiones importantes sobre precisamente cuál es la estructura, quiénes forman parte de esa estructura, quién toma la decisión final, a quién se le da poder y a quién se le quita poder. Yo creo que esa parte es importante. Creo que esa parte es bien importante. Profesor. Hoy fue profesor. Le salió por la pena. Yo creo que no había escuchado a un senador explicando tan bien todo ese proceso. Nos quedan como 5 minutos nada más. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte cuando tú quieras del proceso legislativo, porque yo creo que es meritorio
que los ciudadanos entiendan que la legislatura junto a la gobernanza es la estructura del gobierno, de un gobierno que funcione. Yo siempre trato de comentar la necesidad de los usos de los datos para decisiones informadas, esa cuestión de planificación. Y mencionó algo sobre la oposición y quería, ¿verdad?, retomar eso como modo de pregunta que le voy a hacer ahora. ¿La política cambió? ¿La forma de hacer política cambió? Yo creo que es una buena pregunta, Emma, y yo te diría que sí. Y yo le diría a la oposición política, mira, hoy estamos donde estamos, mañana podemos estar en otro sitio, uno no sabe. Pero si tú vas a hacer trabajo de fiscalizar, asegúrate de estudiar. Asegúrate de leer, asegúrate de buscar los datos, porque se han equivocado y han pensado que fiscalizar es oponerme a lo que sea. Correcto. Tú di A que yo voy a decir B, tú di Z que yo voy a decir R. Y hay veces que realmente la mejor fiscalización que tú puedes hacer es esta que estamos hablando, es sentarte desde la legislatura, reconocer que la rama ejecutiva tiene unos poderes y unas potestades, pero tú como legislador tienes unos poderes y tienes unas funciones obligatorias que la Constitución y los electores que votaron por ti te exigen. Así que haz tu trabajo como legislador. Fiscalizar no es necesariamente oponerte a todo lo que haga el partido de mayoría. A veces fiscalizar puede ser, me senté, lo estudié, lo miré y mis recomendaciones serían estas, pero en el sentido amplio, esto está bueno. No, y oye, precisamente de eso se trata un gobierno post-promesa. O sea, Creo yo. Yo pensaría que la oposición, en lugar de cancelar, dirían, mira, si esto se aprueba, esto va a tener un impacto en el próximo cuatrenio y si yo voy a estar aquí, me va a impactar. Me encanta tu visión. A pensar en que Puerto Rico, el trabajo nuestro es que la Junta se vaya, vamos a hacerlo bien. Me encanta tu visión. Por eso, y sé que los que nos están viendo van a validar el punto, senador. Y esto, ¿verdad? Turno de privilegio personal. Muy bien. Yo creo que usted representa el perfil del político que la gente espera en la calle. Qué bueno escuchar eso de ti. Porque la realidad del caso es que tú escuchas a muchas personas, pero ¿por qué están haciendo esa legislación? Meten a hacer legislaciones a personas que no tienen el peritaje o que no... Oye, ni siquiera entonces pensamos en la manera en que se eligen los legisladores. Claro. Así que yo creo que, ¿verdad? Y lo reconozco, que el perfil que usted representa, e igual el perfil de Sebastián Negrón, que aprovecho, Sebastián estuvo en la Junta de Control Fiscal cuando llegó. Así que eso te deja ver su mentalidad de gobierno post-promesa. Claro. Porque lo está haciendo de manera general o integrada. Integrada, seguro. Así que lo quería enfatizar porque llevo en todos lados que voy, señores, la política cambió, sobre todo a los políticos que están en turno y a los que piensan correr en el 2028. La política cambió, el acceso a la información, el pueblo está bien pendiente porque han sido tantos años de retos que hemos sufrido directamente y que ya Puerto Rico llegó a donde lo más que puede llegar a un gobierno y que quebramos. Así que de verdad le agradezco. Tan pronto ahora terminemos, vamos a buquear, como uno dice, la próxima y podemos hablar episodio. del acceso a la información. Sí, ese se nos quedó muy bien, también con lo de la transparencia. Así que yo creo que es más, necesitamos una pizarra. Ay, si me pone una pizarra, ya tú sabes lo que va a pasar. Le sale lo de profesor por los poros. Así que de verdad, bien agradecida. Creo que esta ha sido una conversación, verdad, que va a abrir muchas conversaciones, valga la redundancia, y que a los que nos ven les va a hacer clic muchas cosas. Así que nada, agradecida. Si nos puede decir dónde conseguirlo en las redes sociales. Claro que sí. Mira, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en YouTube. En todos me parece que aparezco como Ángel Toledo PR. Estoy en mi oficina en el Senado, claro está. Así que allí en Medicina Tropical, segundo piso. Allí llegaré yo con un café. Hay café. Y hay café del bueno. Así que tú llegas que no hay problema. Así que a las órdenes, sí, claro. Gracias, que sí. Y te agradezco yo a ti mucho la oportunidad. Estoy aquí a la disposición tuya para seguir discutiendo los temas que necesites. No, gracias. Y me faltaron dos cosas. Es dutuado y es demócrata. Eso es así. Tenía que decirlo. Había que decirlo. Nada, muchas gracias a todos y todas. Me pueden conseguir
conseguir en las redes sociales de NewsPR Digital. Se me hace todavía difícil esta cuestión de cómo decir dónde encontrarme, pero en Instagram me pueden conseguir como Emma_Marrero. Así que nada, esperamos que sigamos en sintonía, porque como siempre les digo, el mensaje es lograr un gobierno que sirva. Así que muchas gracias.